Muy buenos días, bienvenidos al tema número 2 de su optativa Manejo de la Vía Aérea. Quien les habla, la docente y máster en control total de la vía aérea, Erika Márquez. El día de hoy vamos a conversar acerca de cómo funciona la vía aérea y cómo debemos valorarla en aquellos pacientes que nos permitan realizar esa valoración. ¿Cómo funciona la vía aérea? Bueno, la función principal, como todos sabemos, es la de oxigenar esa sangre. Específicamente, la vía aérea superior, la función es de filtrar el aire que pasa hacia la vía aérea inferior y, por supuesto, de calentar ese aire. La faringe, principalmente con músculos constrictores. Recuerden que la función principal es la de proteger la vía aérea y la laringe es la que se encarga de coordinar los movimientos de respiración y de deglución y también la fonación. ¿Ok? El árbol traqueobronquial tiene 23 generaciones y que las más distales son las encargadas de realizar el intercambio hematogaseoso. Aquí la unidad alveolo capilar, que es la que se encarga de permitir el intercambio de oxígeno por el CO2 que sale del organismo. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan. ¿Cómo funciona pues la vía aérea? Tenemos 14 generaciones. Las primeras o las principales son de alto flujo de aire, pero no realizan nada del intercambio hematogaseoso, no así las distales, que son las que se encargan de realizar este intercambio. Los cartílagos de la tráquea tiene una función bien particular, que su función es la de expulsar todo lo que sean secreciones, ¿ok? Y ellos están dispuestos, estos cartílagos, de una manera de que son como una C mirando hacia atrás y evitan que la tráquea colapse completamente. Tenemos células secretoras, como son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Tenemos las células caliciformes, que son encargadas de producir el moco. Y tenemos los mastocitos, que son como decirlo, como la cuenta blanca o lo que nos defiende en lo que es la vía aérea. Y tenemos una zona específicamente donde se realiza el intercambio hematogaseoso. ¿Ok? Tenemos que saber que tenemos la caja torácica y detrás de ella o contenido en ella se encuentran también los pulmones y que para que ocurra el mecanismo de lo que es la respiración, allí participan los centros quimiorreceptores, que son los que se encargan de enviar la información al sistema nervioso para que se lleve a cabo este proceso de la respiración, que tenemos también o está conformado por un sistema vascular y que la vía aérea también se encarga de lo que es la parte de la fonación, ¿ok? Y de lo que tiene una parte de defensa, donde participan los mastocitos. ¿Cuál es el objetivo principal de cuidar la vía aérea? En primer lugar, tratar de que esa vía aérea se encuentre permeable, que se encuentre abierta para que pueda realizar el intercambio hematogaseoso y proporcionar oxígeno. Y por supuesto, nosotros podemos colocar oxígeno suplementario en aquellos pacientes que estemos observando que están manejando mala mecánica ventilatoria. Y también para instaurar ventilación con presión positiva cuando el paciente lo amerite. Pacientes con toras inestables, pacientes con mala mecánica durante un proceso infeccioso, ¿ok? Entonces son muchas las indicaciones para ventilar nuestros pacientes cuando por supuesto lo amerite, de manera de evitar que el paciente haga una parada por hipoxia persistente. ¿Qué vamos a valorar nosotros en la vía aérea? Una de las cosas primordiales es que cuando tenemos un paciente que está consciente, nosotros debemos evaluar algunas medidas dentro de lo que es la boca, visualizar el cuello, visualizar si este paciente tiene alguna malformación de la vía aérea, ¿ok? Y sobre todo en pacientes que colaboren. Antes de realizar la intubación, primero vamos a revisar lo que es la apertura oral, si la vía aérea está permeable o no. Hay una escala que evaluamos nosotros los anestesiólogos, que es el Malampati, que va desde el 1 hasta el 4, siendo 1 y 2 los grados más fáciles o los pacientes más fáciles de intubar y el grado 3 y 4 los pacientes más complejos. Valoramos lo que es la distancia tiro-mentoniana y la distancia externo-mentoniana. Y bueno, como les mencionaba, si el paciente tiene alguna característica que nos haga presumir que el paciente sea difícil de intubar. Lo primordial, la apertura oral. La idea es que la apertura oral sea mayor de 3 centímetros. Se mide la distancia entre los incisivos superiores e inferiores
y esa distancia debería ser mayor de 3 centímetros. Paciente con apertura oral limitada, bien sea por un traumatismo, porque tenga alguna lesión en la articulación temporomaxilar, esos pacientes son difíciles de intubar. ¿Ok? Hay que valorar esa apertura oral y si esa vía aérea está permeable, que no hayan secreciones, que no hayan piezas dentarias desprendidas o algún tipo de cuerpo extraño. Hay que estar pendiente de los pacientes, algunos pacientes que tienen, son edéntulos y tienen plancha. Todo eso hay que retirarlo antes de realizar la intubación endotraqueal porque todo eso se puede ir hacia la vía aérea. Esto ya lo hablamos, que esté permeable. El Malampati. El Malampati es una escala que nos permite ver cuántas estructuras visualizamos nosotros al pedirle al paciente que abra la boca. ¿Qué vamos a valorar? Fíjense, tenemos acá dos imágenes, ¿verdad? Que tienen pues lo que medimos. En el Malampati 1 vemos la úvula completa, paladar blando, paladar duro. ¿Ok? Es un Malampati 1, un paciente que va a ser, en teoría, un paciente fácil de intubar. En el grado 2 vemos es parte de la úvula, ya dejamos de verla completa, vemos los pilares amigdalinos y parte de la úvula. En el Malampati 3 ya vemos apenas la base de la úvula y paladar duro, y en el Malampati 4 solo vemos el paladar duro. Entonces, como les explicaba, los grados 1 y 2 son los pacientes más fáciles de intubar y los grados 3, 4 están relacionados con dificultades en la intubación. ¿Qué otra cosa vamos a visualizar? La distancia tiromentoniana. El deber ser o lo ideal es que un paciente tenga en esa distancia más de 6 centímetros. Si el paciente es un paciente cuello corto, este va a ser un paciente difícil de intubar. En cuanto a la esternomentoniana, ¿ok? Hacia la horquilla external, esa distancia debería ser más de 12 centímetros. Si es un paciente cuello corto, es un paciente difícil de intubar. Entre las dos, es decir, entre la tiromentoniana y la esternomentoniana, la que es más, en su gran mayoría, valor predictivo de paciente difícil de intubar, es la tiromentoniana, ¿ok? Más que la esternomentoniana. Es la que más se relaciona con pacientes difíciles. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Si existen algún tipo de malformaciones craneofaciales. Los pacientes con retrognatia son pacientes difíciles de intubar. Pacientes con cara o que fenotípicamente sean distintos o que tengan algún tipo de configuración distinta, llamémoslo así, son pacientes que van a ser difíciles de intubar. Los pacientes con dismorfismo, es decir, son pacientes que tienen muchas malformaciones, son pacientes difíciles de intubar. ¿Qué otra cosa es importante? Si tenemos tumoraciones de cuello, un paciente con patologías tiroideas, generalmente la tráquea puede estar desviada o lateralizada hacia un lado. Los pacientes con algún tipo de hematoma, esos hematomas disecantes, pacientes politraumatizados, por supuesto también los pacientes con barba, fíjense el paciente que está hacia la derecha, un paciente con barba, un Malampati 4. ¿Por qué con barba? Porque cuando nosotros, antes de realizar el procedimiento de intubación, nosotros debemos realizar una preoxigenación previa, es decir, producir la desnitrogenización de lo que es la vía aérea y nosotros fijamos una máscara sellada a la cara. Si nosotros colocamos algún tipo de hipnótico o sedante en estos pacientes, fácilmente se van a desaturar porque el sello no se realiza de manera adecuada. Y por supuesto, en este paciente el Malampati 4, como les mencionaba anteriormente, es un paciente que va a ser difícil de intubar. Esto que está acá está en algunos países, ya tienen como establecido qué es lo que debemos valorar. Si no lo recordamos, pues la idea es llevarnos, como quien dice, esta guía como una lista de chequeo de lo que yo debo evaluar. Fíjense, lo primordial, el Malampati, si el paciente tiene retrognatia, ¿ok? Si el paciente puede extender o no el cuello, esto es importante. Los pacientes politraumatizados no podemos realizar una extensión del cuello porque podemos causarle daño a nivel de la columna cervical. Y por supuesto las características clínicas, si es un paciente obeso mórbido, si es un paciente que tiene barba, ¿ok? O que tiene alguna malformación craneofacial. Entonces, estos son los pacientes que van a ser difíciles de intubar.
Esto está descrito en algunas bibliografías, que es una mnemotecnia que se menciona así, lemon. En primer lugar, el look, que está escrito en inglés, de examinar o de evaluar cómo está esa vía aérea, si está permeable, si hay secreciones o algo que lo obstruya. Evaluar, ¿ok? También vamos a evaluar la distancia entre los incisivos, ¿ok? ¿Qué otra cosa vamos a visualizar si el paciente es colaborador y lo permite? El Mallampati, si existe alguna obstrucción de la vía aérea y, por supuesto, la movilidad del cuello. Esto es de la revista española de anestesiología, como les mencionaba también en la clase anterior. Busquen, chicos, revistas indexadas, libros, ¿ok? Para poder estudiar. Ellos generalmente publican estudios basados en medicina de la evidencia que son de gran utilidad y por supuesto son revistas que ya están establecidas. Entonces es lo que yo les recomiendo. Una vez que hayan experimentado la excelencia, nunca más se contentarán con la mediocridad. Bueno, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad.